que esto significa para mí una enorme movilización. Una hija putés, una mala palabra, un desborde de gente que no tenía criterios, o tenía un solo criterio: aniquilar a la gente. Andábamos de casa en casa teniendo miedo. Eso es lo que siembra esta gente, el miedo. No tengo vergüenza de tener miedo. Hay muchos momentos que he tenido miedo en mi vida. A mí me hicieron mucho daño. A mí me tomó bien apretado, me agarró. Muy fuerte, van a tener problemas, ¿no? Entonces, pero ahí vivía siempre con el problema encima. La represión fue muy dura, fue muy feroz. Era muy jovencito cuando vino el golpe, pero así todo corría peligro. Yo olía a gas lacrimógeno todas las semanas. En el momento de la represión militar, uno sabía que arriesgaban la vida. Uno sentía que formaba parte de algo. A mí me salvó el teatro. Si nos vamos a pensar en la dictadura, este fue un golpe cívico militar, con una gran complicidad diríamos, de la sociedad que estuvo de acuerdo. Hubo mucha gente que lo fue a buscar, que fue a golpear las puertas de los cuarteles. Hay gente que no quiso saber, y esto me da tanto terror como los que reprimieron. Hay gente que no quiso saber, que no quiso enterarse. Este periodo es negro. Vivir en una sociedad que no se rige por el derecho, sino por bandos militares. Corría peligro cierto, amigos míos aparecieron masacrados por las 3A. Que era terrible, era imposible vivir también con el terror que impuso esa gente. Nos agarró el golpe de Estado del 76 en forma brutal. 24 de marzo, no sé si fue el mismo 24 de marzo, me imagino que sí. Yo tuve una voz que nunca supe quién fue, que me llamó desde jefatura a decirme: ojo que van para allí, rajate. Todos los empleados de cultura, entre ellos que era mi marido en ese momento, salieron. Y con un actor que era en aquel entonces muy amigo mío, Emilio Lenski, empezamos a poner los papeles, cosas que comprometían, algunas decisiones, resoluciones, proyectos, banderines, datos, nombres, todo en cajas, y había que sacarlo de ahí. Entonces empezamos a cargarlas en el auto de él, y se ve que algunos vecinos no vieron, por eso nos denunciaron y por eso vinieron después del mediodía. Fueron al bar de enfrente, adentro estaban Néstor Zapata y Jorge Nardi, y nosotros mirando cómo entraba el ejército. Cayeron los camiones, los coches, todo, y subieron con armamento, era una cosa infernal. Era terrible, ¿no? Cómo entraban. Rompieron la puerta de ese piso, que era una puerta gruesa de madera, la destrozaron y adentro rompieron todos los armarios, las estanterías. Nosotros ahí enfrente mirando, asustadísimos. Había mucho silencio, porque como uno tenía miedo y desconfiaba... Y te tenías que cuidar de lo que decías,
en los ejercicios que apelabas a alguna cosa personal, tenías que cuidarte de ver qué cosas planteabas de vos o de lo que vos pensabas. Era acuciante todo, era ir a la facultad y no saber con quién estabas, con quién hablabas, era hasta encontrarte con una mina en un café y simpatizar y tener que empezar a hablar de vos y no saber si decirlo o no decirlo. Todo el mundo era sospechoso. Porque uno decía, ¿quién sabe quién puede estar aquí? Entonces nos cuidábamos mucho. No me pude acostumbrar nunca a poner la plaquita con el nombre en el portero eléctrico, nunca lo pude poner, nunca. Me ha quedado, y en ese momento me modificó desde caminar a contramano en todas las calles. Estar en la agenda de alguien significaba que agarraban esa agenda y vos podías caer en cana. Y aparecí en una agenda y vamos a castigar al militante, al amigo del militante, al allegado al militante, al indiferente. La represión, para que produzca un efecto masivo, tiene que ser justamente sin saber por qué. 2 de la mañana me tiran la puerta abajo. Tuvimos gente que fue detenida. Me secuestran, me vendan, me llevan. Sí, a partir de ahí el secuestro duró 7 días. Clide e Ilse Bertino fueron detenidas, tuvieron un mes en jefatura. Porque había gente, por ahí se decía, mirá, ojo que fulano... Teníamos infiltrados, pero eso lo conocimos después. Raúl Guzmán Alfaro empezó haciendo teatro en La Ribera. En el Cairo, las charlas eran, ojo, hablemos despacito porque el que está al lado, porque nosotros sabíamos que podía haber infiltrados. Hay que cuidarse de los que uno tiene al lado, porque los que uno tiene enfrente lo ve cuando atacan. La presencia de este señor Raúl Guzmán Alfaro, mano derecha de Fesset, tuvo algo que ver. Y venían a estudiar teatro, o algunos venían a cantar y se hacían amigos. Siempre uno ya sospechaba y daba por hecho que en ese taller alguien de los servicios, como se decía en esa época, había. Raúl llegaba y lo primero que hacía era sacar la 45 que llevaba en su cintura y guardarla en un cajón. Todos esos lugares, al igual que determinados lugares de las facultades, eran lugares totalmente vigilados. Cuidado con lo que decimos, cuidado a quien nombramos. Era silenciar permanentemente. Recuerdo con algún amigo de estar en un taller y empezar a ver y a imaginar quién era de ese taller. Era terrible. Callarse, el silencio, el silencio. Ya en el 76, quien manejaba todo eso era un teniente coronel. Porque la censura no era, no hagas esta obra, era venir para acá, ¿qué estás haciendo? Y no salís hasta que no lo aclaramos y me convencé de que no tiene nada que ver. Llegaban a los teatros cuestionarios. Aparecía la policía en el local de Amigos del Arte con una planilla que había que llenar. Tenía que ponerle el nombre verdadero. Con el seudónimo que usaba. En ese momento a mí me decían Gato. Mi dirección. Dónde trabajaba, si estaba afiliado a algún sindicato. Y mensualmente teníamos como que verificarlo a eso.
En el 80 debuto como actor en la ciudad, con Como te explico. Como te explico, fue una experiencia maravillosa, hecha por el grupo que dirigió Chiqui González y que eran egresados del taller de Arteón. Emblemático en ese momento, más de 300 funciones en Rosario, 30.000 espectadores solamente en la ciudad de Rosario. ¿Por qué? Porque contábamos cómo había sido nuestra adolescencia durante la dictadura militar. Se llenaba de chicos, se llenaba de chicos. Estaba hecha para ellos. Un mes de cartel, sala llena, la pedida 555, censuran la obra. Y la comisión calificadora la había calificado como prohibida para menores de 18 años. Y tuvimos que hacer la función para los censores. Estaba compuesta por miembros de 4 instituciones. La Liga de Madres de Familia, la Liga de la Decencia. La Liga de la Decencia mandaba en la ciudad de Rosario. 2 representantes de cada institución. La municipalidad y el juzgado de menores. En total 12 miembros. Entonces los censores nos dijeron qué parte de la obra teníamos que sacar y la podían ver los adolescentes. No se podía decir la palabra circuncisión porque se pueden ofender los judíos. Una semana antes de hacerla, nos hacían entregar los libretos y después venían como tachados y corregidos. No se podía presentar un revólver porque no se puede tener un revólver. Muy fácil. Le dijimos que sí. Entonces, cuando venía un milico, cuando venía uno de ellos, sacábamos la parte. Teníamos todo un sistema en Arteón que nos ayudaban. Esta frase que decís, que lo mejor que tiene la religión y los militares es la música y los feriados, no la podés decir porque parece que les estás tomando el pelo. Y sí, les estoy tomando el pelo. Bueno, no lo podés decir. Bueno, entonces cuando nos avisaban que estaban los pesados, los dinosaurios ahí, nosotros teníamos 2 versiones de la obra. Se censuró tanto la obra que finalmente no se entendía. Sabíamos que nosotros poníamos el límite real, siempre tratando de empujar al sistema. El lenguaje es pensamiento. Cuando vos empezás a censurar las palabras, estás censurando el pensamiento. Fue instalándose como una especie de autocensura, donde bueno, vos ya sabías que había cosas que no podías decir y que si te metías en determinados temas o determinadas problemáticas que reflejaran las obras, bueno, te iba a ir mal. Una autocensura que no apañaba la cobardía en nadie, porque si algo fuimos, éramos locos, éramos completamente irracionales. Y ahí había una cosa espesa. Era un público distinto, había otra densidad. Se intuía una cierta clandestinidad. Había ciertos lugares que eran más sótanos que otros. Yo recuerdo que en algunas salas que iba sentía que había riesgo de que viniera. En esos años, en el Arteón del subsuelo de calle La Prida, en ese sótano fuimos cuidados, protegidos, queridos, mimados, contenidos. Te formabas no solo en el teatro, sino te formabas también como un cuadro de militancia en lo cultural. Cada vez que paso por ahí, por calle La Prida 555, siento lo que siento ahora y es realmente una de las experiencias más importantes de mi vida. Yo tenía sueños fuertes, ¿no? Yo me asomaba así al escenario y veía toda la platea de la sala Labardén llena de milicos. La única cuestión que yo encontré me la enseñó Chiqui González, a quien siempre le reconozco esto que te voy a decir ahora. La única posibilidad de salir del miedo era habitar un mundo poético. Entonces, en ese instante en que uno estaba tomado por la fantasía, por esa otra escena, como le llama Freud, por ese doble del teatro, como lo llama Antonin Artaud, uno respiraba. La mentira y la verdad, el juego continuo del teatro, se daba en la vida real. Uno podía tener la necesidad de seguir jugando a ser otro, pero de una manera más, por un riesgo real. Éramos obligados a no ser lo que éramos. Todos estamos disfrazados. Las ideas que uno sostiene pueden ser peligrosas y que pueden hacer peligrar lo físico. Crear gente inteligente o ayudar a que la gente pienso que
Es una forma de luchar contra toda opresión. Resistimos los malos momentos, como seguimos resistiendo en este momento, con el teatro, con la danza. El arte fue una forma de resistencia. Todo arte es de resistencia, aunque no tenga netamente una finalidad política. Fue un buen cobijo el teatro para poder atravesar esos años. Fue una función social, social en el verdadero sentido de qué es lo social para mí. Lo social es una red entre la subjetividad, la memoria y la identidad. No sé si cambiamos alguna cosa, me imagino que sí. Era muy doloroso ver el miedo en la cara de los demás. El miedo se olía. Y el teatro era y sigue siendo el refugio. Frente a cualquier tipo de avasallamiento. Uno corría todos los riesgos, pero el momento de estar ahí arriba del escenario era de una gran libertad. A mediados del 76 llegamos un día a ensayar y encontramos un telegrama que decía: advertimos no estrenar Pan Duro. Comando aliado, reorganización nacional. Pepe atiende y le dicen que iban a poner una bomba esa noche en el Bernardino debido a este espectáculo sobre Cortázar. Porque al empresario le llegaban también advertencias que no se podía estrenar, después que sí se podía estrenar, que no se podía, ¿no? Se jugaba mucho con esta... No las cobraron, no las cobraron, no las cobraron. Yo no podía entrar personalmente a ningún medio de comunicación después del golpe de Estado. Primero porque era el exdirector de Cultura, peronista, y ex dirigente gremial, porque los sindicatos fueron cerrados y prohibidos. Desde el canal se le dijo que la publicidad era muy osada y que a mí se me veía una parte de la pierna. Entonces David, con esa sinceridad, le dijo: ¿cuál es el criterio? A Moria Kazán se le ve el culo y a la actriz porque se le ve un pedacito. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Por qué nos cortan la publicidad? Empezamos a estar acorralados. Después nos enteramos con el tiempo que Arteón era el segundo en la lista negra de las instituciones. La primera fue la Biblioteca Constancio Vigil, que la hicieron papilla. Y en el 77 habían cerrado la Vigil, así que lo que me quedaba a mí para seguir trabajando era mi taller privado. Sabía de compañeros que habían sufrido tortura, exilio, pérdida de trabajo. Yo fui tachado. ¿Cómo iba a dirigir yo una obra en Canal 5? Fui tachado. Y fue tachada Sara Limber, y fue tachada María Teresa Gordillo y Chiqui González. Todos los que habían trabajado fueron tachados. Emilio la pudo hacer. Arteón estaba prohibido en la totalidad de las provincias argentinas. Además teníamos prohibida la entrada a los organismos de cultura y teníamos prohibida o cercenada toda forma de apoyo económico. Dormíamos en casa de distintos compañeros, Sara y yo más que nada, los chicos. Nos fuimos de mi casa en ese momento, teníamos miedo, nos fuimos a la casa de mi hermana. Porque el tema era que no nos encuentren, que no te vayan a buscar a tu casa, ese era el tema, que no te vayan a buscar a tu casa. Y venía el ejército y vos no sabías, ellos sabían a qué casa iban, pero uno no sabía a dónde iban. Te agarraba el miedo de saber que te podían bajar en cualquier momento y te chupaban en cualquier momento. Y pedían documentos y de que te separaban. Y bueno, uno aterrado, ¿viste? De toda esa historia que te tocaba vivir. Llegar por un plan, el despliegue,
siempre sobreactuado, de un exceso de fuerza, 8 para apretar a un pibe contra la pared. Después del miedo sobreviene la tristeza, porque te vas dando cuenta lo que va pasando al lado tuyo. Corriendo a guardar los libros. Enterrar en el patio de Arteón en películas para que si venían no la encontrasen, cosas. Era la resistencia. Después directamente los tiramos porque era permanente eso. Y empezar a quemar todos los papeles que pudimos quemar. Quemando también materiales de otros compañeros en el Parque Urquiza y yo haciendo de campana y había un coche de la policía dando vuelta. Yo decía, pero las cosas que vivimos, ¿cómo nos salvamos? Yo podría decir más cosas, pero hay cosas que uno no puede decir, porque yo pienso que León está. Hace falta pasar apenas una uñita para que aparezca. La dictadura siempre deja en los seres humanos y en las sociedades huellas indelebles. En nosotros dejó un sabor muy, muy amargo, fundamentalmente de algunos compañeros que perdimos. Generaciones desaparecidas, generaciones de la educación que llegó a lo más rasante, es decir, todo ese efecto residual del proceso. Aplastó no solo a lo mejor en aquel entonces de una generación, sino aplastó a las generaciones que veníamos ahí atrás de la generación setentista como la mía, ¿no? Esa herida la tenemos todos, aunque no sepamos bien de qué se trata. También lo que me deja la dictadura es el deseo de libertad. Pero todos sabíamos que estaba pasando algo muy importante, muy movilizador y de una resistencia peligrosa, pero romántica e invencible. Había el miedo y todo eso que existía no servía para pararlo, no alcanzaba para pararlo. No te frenaba, para nada, porque la actividad se producía igual, porque tenías la capacidad de esa que te digo que los sistemas de factos producen en los creadores, un incentivo descomunal, una adrenalina permanente. Estás noche, tarde, mañana pensando cómo articular la resistencia. Fueron años de una producción, diríamos, muy fecunda y no solo eso, pero sino también muy autogestionaria de verdad, diríamos. Y como sos un creador en última instancia, y este es tu oficio, lo haces con una dosis de ironía, de juego y hasta de maldad contra el opresor. Porque podés demostrarle que vos podés hacer algo aunque él no quiera y podés hacer algo aunque él lo pueda prohibir y que lo podés hacer algo a escondidas de él y que además se lo podés mostrar y él ni siquiera va a alcanzar a entender de qué te reís. Y todo ese juego es provocador. Es provocador. Fue una época nefasta y ojalá que no se pueda nunca más olvidar eso. Fue tremendo para nosotros y para la gente en general. Mataron nuestra cultura. Y eso es imperdonable. Este país sería mucho mejor de lo que es con los 30.000 vivos.